¿Y alguna vez has pensado en hacer humor en francés, en inglés? Fíjate que sí lo he pensado, pero estoy todavía muy lejos, yo creo, para poderlo hacer, porque a pesar de que hablo los dos idiomas que has mencionado, no tengo todavía como mi misma personalidad. Y ese es mi problema. Entonces, la personalidad es muy importante. Entonces, si yo pudiera tener el mismo saborcito que tengo en el español, el manejo de palabra y esta agilidad que de repente subes y bajas en el francés o en el inglés, ya lo hubiera hecho, pero todavía no llego. Y es una etapa que cuesta regular. De hecho, algo que no te dije es que cuando yo llegué a Canadá, me tardé como 3 años en volver a la comedia. Porque yo entendía que había que analizar a la sociedad y había que analizar todo antes de subirse a un escenario a decir lo que uno cree que va a estar chistoso, porque no siempre lo que crees está chistoso. Entonces yo me tenía que asegurar que lo que yo veía estaba chistoso para poderlo decir arriba de un escenario. Hoy en este episodio traigo a alguien muy especial, una persona que le gusta hacer reír a la gente. Y en una ciudad como Montreal, donde hay tanta cultura, tanta diversión, pues estos personajes surgen y de pronto ustedes lo conocen porque es una persona muy conocida a nivel nacional. Hoy conmigo se encuentra Luchito Pelón. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo estás? Hermano, Christian Rex. Bien, amigo, todo bien. Contento de que me hayas invitado a este imperio que tienes aquí. Y fíjate que no me imaginaba que tenías tantas cosas. Está tremendo, muy bien, felicidades. Bueno, gracias, gracias. Luis Enrique Castillo, ¿de dónde sale ese nombre de Luchito Pelón? Pelón viene de mis peores inseguridades de mi vida. Me quedé calvo cuando tenía 26 años de edad. Y perder el cabello es uno de los peores miedos de cualquier hombre. Si alguna vez has tenido problemas de calvicie que ves de repente las entradas, te empieza a dar ansiedad muy feo. Y yo tenía 21 años, 22 años y veía que se me caía el pelo horrible y yo sufrí muchísimo, me puse todo. Literalmente utilicé todo. Es más, me ponía yo chile, me ponía cebolla, todo. Lo intenté. Me salió pelo en todos lados, menos en la cabeza. Entonces ahora tengo pelo por todos lados, compadre. Pero en la cabeza no. Y entonces fui al psicólogo y bueno, empecé con terapias. Y entonces conocí en la psicología y en la terapia la resignificación. Y entonces dentro de la resignificación encontré dos cosas que me habían abrumado durante toda mi vida. Una era mi estatura y la otra era mi calvicie, que era una nueva adquirida, ¿no? Que era una inseguridad tremenda, ¿no? Porque, ya no me puedo peinar, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces creé a mi personaje Luchito Pelón a base de mis inseguridades. Y ahora mis inseguridades son lo que me da de comer. Y es como pues ahora me llamo Luchito Pelón, en donde te dejo claro que soy pequeño y también soy pelón, ¿no? Pero eso es una ventaja también porque hay una economía muy grande ahí en visitar cada rato al barbero que le corta. Sí, no, me ahorro muchísimo dinero, compadre, eso es un tremendo. Pero, ¿y qué causa eso en un hombre? Yo nunca he tenido esa frustración de quedarme calvo, pero ¿cómo es ese sentimiento? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que atacó en tu virilidad, varonilidad? No, tanto como la virilidad no, porque honestamente y a la larga sí me di cuenta que era como un sex appeal con las chicas, y las chicas, hay algunas que tienen pues algunas fijaciones con los calvos, es real. Sin embargo, no son todas, claro está. Yo creo que lo más complicado es cuando ves tu sombra, que estás acostumbrado a ver como el marco de tu cabello. No sé si te peinas de pelos parados o te haces cualquier otro tipo de corte, lo ves en tu sombra, y cuando ya te quedas calvo, no, o sea, ya te ves así como monje budista, ¿no? O sea, ya es horrible. Y es muy difícil entender eso, y de repente también, pues, lavarte la cabeza y ya no utilizar shampoo. Si te persinas ya no sabes hasta dónde persinarte, ¿no? O sea, cosas complicadas. Sí, es difícil. Bueno, Luchito, este podcast pues es una charla de amigos. Aquí tomamos cafecito durante, Salud. durante la conversación. Eso es un café colombiano que viene de las montañas de Colombia y él es patrocinador de nuestro podcast. Es el buenísimo. Café y Arón. Es un café colombiano, porque nosotros los colombianos tenemos muy buen café. Yo sé. Así es que ojalá lo disfrutes. Está buenísimo, la verdad lo estoy tomando desde hace rato. Aparte es negro y sin azúcar, entonces le estoy dando todo el sabor bien. Está buenísimo. ¿Cómo es que un mexicano trabajando, ya habiendo trabajado en Televisa, en TV Azteca, Sí. Telesur, termina aquí en Canadá? Es una pregunta complicadísima. Estaba yo en el 2018 pasando por uno de los mejores momentos de mi carrera. Salía en televisión, hacía giras nacionales en mi país. Todo estaba tremendo hasta que un día de la nada me secuestran.
Entonces me secuestran en el norte de mi país cuando iba yo a una gira y de repente pues todo era una gira y de repente ya no era gira y pues, secuestro y con toda la confusión que esto conlleva, ¿no? Y pues de repente pues estás ahí, estuve 7 días en el infierno, vi no solo a un diablo sino a varios demonios, los conocí, platiqué con ellos, los escuché, me escucharon. No quiero andar mucho en cómo se vive un secuestro, simplemente quiero decir que es un lugar que te permite hacer muchísima meditación interna, ¿no? Que puedes estar contigo mismo, porque muy pocas veces en la vida estás tanto tiempo contigo mismo a solas, ¿no? Entonces, creo que si se trata de sacar las cosas buenas de las adversidades, eso es lo único que puedo sacar de lo abrumante que puede ser esta situación. Y bueno, evidentemente esto acelera muchas otras cosas dentro de mi seguridad en mi país, que es el menos seguro, yo creo, en este momento de Latinoamérica. Y bueno, pues decidí venir y pedir refugio en Canadá, sin saber que se podía pedir refugio en Canadá. En ese momento simplemente salí corriendo del país. Y eventualmente cuando llegué, me asesoré por acá qué podría yo hacer al respecto y me enseñaron a que se podía pedir refugio. Presenté mis pruebas, vi que era posiblemente apto y en 2020 me acepta el gobierno federal como una persona protegida internacional y ahí cambia mi vida, ¿no? Porque mientras estás en la solicitud de asilo es una incertidumbre espantosa, es como cuando te estás quedando calvo, que no sabes si te vas a sacar calvo o no, ¿sabes? Entonces es complicado, es una sensación muy difícil y así fue como llegué a Canadá. Bueno, acabas de mencionar que es un episodio que no te gustaría ahondar mucho, sí, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, una vez que llegas a Canadá, sientes toda la libertad que hay aquí. ¿Cómo es ese sentimiento de estar en un país seguro después de haber acabado de ver el diablo, acabar de ver muchos diablos? ¿Qué sentiste cuando llegaste a Canadá? Fíjate que yo pasé de una semana a otra. No, hubo un mes de diferencia en lo que, bueno, vas al doctor y te chequen de que estés bien, de que no te vayas a morir con los golpes y que no tengas fisuras en el cráneo y demás, o sea, cosas que te tenías que cuidar. Y de repente llegas acá y pues pasas de una vida en la que te estás cuidando la espalda todo el tiempo. Bueno, pues tú eres colombiano, sabes lo que es cuidar la cartera y el celular en todo momento en la calle, ¿no? Lo mismo en México, pasa lo mismo. Y esto aparte con el estrés postraumático que ya venía yo cargando por la situación. Y de repente llegas a Canadá y te das cuenta que la gente tiene laptops MacBook Pro en el metro y traen el iPhone hablando en la calle como si nada. Y es un choque bien fuerte que te cuesta muchísimo trabajo de entender de que la gente tiene unas mansiones con ventanas de suelo a techo y no tienen protección. En mi casa las casas así son cárceles, ¿no? Están llenas de herrería, ¿no? Para que la gente no entre. Y las bardas son gigantes, no puedes ver las casas porque es peligroso, ¿no? Entonces me costó muchísimo trabajo entender que aquí no había ese tipo de delincuencia. No quiero decir que no hay delincuencia en Canadá porque claro que la hay, sí, pero es otro tipo de delincuencia. Okay. Aquí hay delincuencia de gente encantadora, hay mujeres hermosas en la calle, ¿no? Te roban unas miradas, sí, son muy guapas las chicas acá. Y bueno, entonces llegas acá, pero ¿cómo fue esa integración cuando llegaste? Llegas a Canadá, no hablas francés, me imagino que no hablas, ¿hablabas inglés ya? Un poquito, sí, porque en México, bueno, yo siempre fui a escuelas que mis papás hicieron una inversión importante en mi educación, que me hubiera gustado aprovechar un poco más, porque a mí me gustó mucho el desastre y la broma. Toda la vida me la pasé echando mucho desastre en mi vida y entonces no aproveché muy bien las escuelas que mis papás hicieron un gran esfuerzo de darme, pero sí hablaba yo un poquito de inglés con el cual me defendí los primeros 6, 7 meses. Pero pues el inglés aquí no te sirve de nada, es una locura. Aquí tienes que aprender francés y aparte no es francés, es el francés quebecois el que te sirve. Y depende de la zona donde vivas, a veces hasta el francés creol, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Y entonces sí me tuve que meter a la francización. No me fue muy bien en la francización porque iba yo en un grupo donde había llegado, en ese entonces estaba la guerra de Siria, y había llegado un grupo entero de sirios con gente de Sri Lanka y nadie entendía nada. O sea, porque les hablaban en inglés para darlas, como para enseñar o poner los ejemplos, y no hablaban inglés las personas. Entonces, yo medio entendía porque el español y el francés medio se entiende, y si lo lees se parece mucho y te da como ahí.
Pero eventualmente abandoné la francización y me metí a una escuela privada en la cual logré hablar el francés que hablo. Y pues no sé si me costó muy caro o muy barato, más o menos pagaba con unos $400 al mes. Yo he hablado con mucha gente y de repente me dicen que eso es muy poco y a veces me dicen que es mucho, entonces no importa eso, pero a mí se me hacía muchísimo dinero cuando recién llegué. Que cabe mencionar que en ese entonces mi primer trabajo fue quitando nieve arriba de los techos, mano. Y yo vengo de una zona donde hace mucho calor, o sea, estamos a más 30 en diciembre. Entonces, para mí eso era horrible porque había sensaciones térmicas allá arriba, en pleno febrero, donde nos daba el aire y yo lloraba y se me congelaban las lágrimas de los ojos. Tenía yo como así el moco, como una estalactita de congelado en el bigote. Una sensación que nunca sentí. Y era muy complicado, pero siempre era como bueno, ya estamos aquí, hay que continuar. Yo creo que a esa parte siempre le saqué como la comedia y a mí me gusta mucho siempre como pensar que mi vida, a pesar de las adversidades y los problemas que tiene, siempre es como una comedia mal escrita, ¿sabes? Entonces, sí, yo por eso hago comedia, porque pienso que la vida es una broma y siento que cuando te mueres, ves a Dios y te dice, te engañé, todo era broma, ¿no? Es como cuando hay una cámara escondida en algún lado. Y entonces así lo veo y así veo la vida, como una broma. ¿En qué momento decides hacer humor? Porque eres locutor, sí. Eres productor. Sí, así es. ¿Pero a qué horas decides empezar a hacer humor? Uy, mira, es que esa es una pregunta medio difícil de contestarte porque creo que siempre he hecho humor en mi vida. Desde chico siempre he sido, pues, el que hace las bromas, el que se ríe, el que tal. Y yo me metí a los medios de comunicación muy, muy chiquito. Tenía como 14 años que me corren de la secundaria porque no era el mejor portado, la verdad. Entonces me corren de la secundaria y mi papá, en este estrés de qué vas a hacer, chamaco tonto, ¿no? O sea, niño tonto, ya perdiste el año. Me mete a una escuela de radio y soy el más feliz del mundo. Por primera vez en mi vida había sido feliz yendo a la escuela. Entonces, en esa escuela de radio estudio periodismo, estudio producción, estudio guionismo, cosas que cambiaron mi vida y mi panorama para todo el tiempo. Pero siempre lo hice con esta carga medio cómica y siempre como queriendo hacer reír y como haciendo jalones de tapete y siempre tengo esta perspectiva que sí es como medio única y como medio deformada un poco, porque a veces me doy cuenta que veo las cosas de manera que la gente no las ve y resulta a veces ser chistoso, ¿no? Y a veces pues simplemente es la manera en la que la veo, o sea, no es que quiero ser chistoso, simplemente es la forma en la que veo las cosas. Y entonces así fue como empecé a hacer radio. Y entonces yo empezaba dando noticias y escribiendo algunas cosas de fútbol y demás, y siempre lo hacía de manera cómica. Y eventualmente esto me llevó a hacer comerciales, trabajé en una agencia de publicidad, trabajé para los 40 Principales México, trabajé para Televisa, siempre haciendo conducción de manera cómica. Entonces siempre estaba como chistosito. Y la verdad es que yo también no soy muy guapo. Entonces como que la gente me ve y ya se está riendo, ¿no? Entonces tengo algo ahí medio chistoso en la cara. Y entonces en algún momento en una agencia de publicidad donde yo trabajaba, estaban creando unos eventos donde ponían, por ejemplo, a Molotov, estaba The Mills, el grupo colombiano, y hacían unas giras con unos artistas que tocaban música y ponían un comediante previo antes de los conciertos. Y invertían una cantidad de plata que no te imaginas. Entonces, eventualmente, como a los 6, 7 meses, la agencia de publicidad se queda sin dinero, sin solvencia para estar pagando estas bandas tan caras y los comediantes tan famosos. Y dicen, híjole, vamos a hablarle ahí a una banda ahí medio conocida, ahí, no sé, a los iguanos, ¿no? Ahí a los micrófonos del Sol o algo así, unas cosas que nadie conocía. Y de repente dijeron, ¿y de comediantes a quién? Entonces alguien en la oficina dijo, díganle a ese güey. Y yo estaba ahí como... Literal, mi trabajo ahí era como de Don Gato, mano. O sea, ¿viste Don Gato alguna vez la caricatura de Don Gato? ¿Félix el Gato? No. Don Gato es una caricatura que me parece que es Top Cat. Okay. En inglés. Ahí luego la checas. Y básicamente es un gato que vivía en la calle el güey. Entonces estaba ahí en un lugar y pues siempre le pasaban cosas padrísimas. Y de la nada estaba con el marajá de Pocahú y con el presidente de la nación y yendo a ver a Michael Jackson y jugando con él bingo, ¿no? O sea,
siempre le pasaban cosas así. Entonces yo estaba escribiendo unas tonterías y de la nada me dicen, oye, ven, quiero que hagas un stand-up. Y yo, pues, nunca he hecho stand-up, pero vamos a intentarle. Y entonces comenzamos en unos pequeños talleres de stand-up ahí. Y cuando me di cuenta estábamos de gira nacional con los artistas más famosos del país. Y pues así fue que empecé con la comedia, ¿no? Y tuve que renunciar a mi programa de radio en los 40 principales, que era pues mi prime en la radio, ¿no? O sea, había cumplido yo mi sueño de trabajar en la... No solo en la radio, sino en los 40 principales, que en mi país y creo que en el tuyo también, pues es la cadena de radio juvenil más grande del mundo, ¿no? Entonces para mí era como muy importante estar ahí, pero la comedia me dio esta adrenalina, esta onda, pues me mezclaba varias cosas. La fiesta, que me gustaba muchísimo en ese entonces, los viajes y esta energía de ver al público enfrente de ti reaccionar a las estupideces que estás diciendo. Entonces estaba muy chistoso y así fue como me volví ya bien en forma comediante. ¿Cómo ves? Pues es bastante interesante, la verdad, pasar de la radio a comediante así de un momento a otro es bastante cómico. Sí. Pero también llegas acá a Canadá. En Canadá tienes la oportunidad de empezar a hacer humor. ¿Cómo puedes, porque en México es fácil con tu humor mexicano, llegarle al público mexicano es más fácil que cuando llegas, por ejemplo, a Canadá y tienes un público latinoamericano mucho más rico, donde hay un poco de países, donde tienes culturas diferentes. ¿Cómo es hacer reír a la gente de otro país? Bien complicado, sobre todo porque lo mismo que estás diciendo, ¿no? El español no es el mismo. Entonces yo puedo decir algo en español mexicano y no me comprendes. Ni tú, ni los peruanos, ni los argentinos, ni los chilenos y una larga lista de países que tampoco van a comprender lo que diga. Pero a final de cuentas la comedia tiene una regla y es que la comedia es observacional. Entonces siempre y cuando tengas una observación que la gente también posee y la puedes explicar de manera cómica, la gente va a reír porque la gente ríe por empatía. Entonces la gente cuando se ríe de algo es porque o le pasó o conoce a alguien que le pasó. Entonces, sí, eso está chistoso, es verdad. Entonces es cuando ya la gente se ríe. Y bueno, también decía Charles Chaplin, Charles Spencer en su nombre real, decía que la risa solo viene después de la esperanza perdida. Entonces una vez que la persona perdió la esperanza, es cuando entonces ya se ríe. Que en Estados Unidos le tienen esta misma frase, pero con otra cosa que es it's too soon, ¿no? Cuando tienes que tener cuidado cuando hay chistes que todavía no son su tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso hay que cuidar en cuestión de la comedia, que hay chistes a los que todavía no podemos hacer reír, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy por hoy alguien que haga un chiste sobre Jeffrey Epstein podría ser complicado, pero quiero ver en 4 o 5 años que la gente haya curado su corazoncito. Va a haber varios con corazón negro haciendo chistes de eso, ¿eh? O también de pronto cuando estás en el show que tienes a la gente arriba y pones un chiste que no es tan cómico mal, y la tumba. Lo que pasa es que eso ya implica mucho el manejo de masas, la psicología de público. Ya, o sea, sí tienes que aprender muchas cosas que ya se vuelve, pues ya muy serio. De hecho yo creo que es una de las frases más fuertes de la comedia y es que la comedia es cosa seria. Muy seria. O sea, porque hay mucha psicología per se y tienes que analizar qué tipo de público tienes, porque hay público que necesita, como dicen ustedes los colombianos, comentarios más ñeros. Y hay públicos más gomelos, ¿no? Que necesitan otro tipo de comentarios, incluso otro tipo de alegorías o ejemplificaciones, en donde tienes que tener otro léxico y otro tipo de estructura de chiste, donde a veces tendrías que hablar, no sé, por ejemplo, y digo, el chiste puede ser igual de estúpido, pero la premisa no. Y es el enganche, ¿no? Que de repente tiene que tener la gente, ¿no? Entonces, tienes que, por ejemplo, podrías empezar a hablar hablando de la teoría de la relatividad, y los gomelos estudiados podrían ponerte atención y los ñeros de plano no entenderían ni qué dijiste porque no entendieron tu premisa, pero son cositas que uno tiene que saber con el simple hecho de pararse en el público y ver, híjole, la mayor cantidad. Y hay un secreto dentro de la psicología de las masas y es, haz que 10 personas juntas hagan una sola cosa y el efecto rebaño hará lo siguiente. Con solo 10 personas juntas que hagan algo, o sea, que tú logres que 10 personas se rían, es muy posible que puedas hacer que un teatro entero se ría, porque la gente en masa tiende a copiarse.
no es precisamente que todos se rieron de tu chiste, pero cuando hay mucha gente haciendo lo mismo, el efecto rebaño hace que, ay, qué incómodo, me voy a reír, ¿no? O voy a aplaudir. ¿O se puede contagiar también? Pero y también se puede contagiar al revés. O sea, si tienes a un gran porcentaje enojado o encolerizado con tus comentarios, pues te quiero hablar de que los monedazos duelen mucho, sobre todo de la moneda de $2. ¿Te ha pasado? No, la verdad no, todavía no, pero me ha tocado ver comediantes. Me tocó ver en un estadio con un payaso que vino de México, el payaso Brincos Dieras, y unos chavos que van comenzando. Me tocó que pues intentaron hacer su comedia y había muchas cosas, había fallas técnicas del audio, también me parece que les faltaba un poquito de tablas, habían muchos problemas en sí y pues los bajaron abucheando horrible. A mí todavía no me ha sucedido, pero no descarto que me puede pasar mañana. ¿Cuál es el artista así más grande que tú hayas trabajado haciendo de telonero, por ejemplo? ¿De comedia? De comedia. Uy, pues es que define grande, pero yo creo que varios. Mira, ya trabajé con Luis Pereira, ya trabajé con Luis Slimming, que es 2 veces ganador de la Gaviota de Oro de Chile. Ya trabajé con Sofía Niño de Rivera, que ha hecho como 3, 4 Netflix y auditorios nacionales y giras por todo el mundo. Trabajé con Ricardo Farril. Trabajé con Hassan. Entonces es que no sé a quién pones primero, si a Luis Pereira o a Hassan. No, eso pero ya tuya. Nombraste, por ejemplo, humoristas que tienen un renombre. Sí. Por ejemplo, la mexicana Niño es Niño de Rivera. Sí, y fíjate que de todos aprende uno un poco cuando trabaja con estos artistas, y Sofía me enseñó muchas cosas. En cuestión de marketing, en cuestión de cómo cuidar, de llevar la carrera. Cuando platicas con ellos, a veces veo gente que va comenzando en la comedia, y cuando llegan con los comediantes grandes, les preguntan acerca de comedia, cuando en realidad yo creo que lo que hay que aprender uno cuando ya está con el artista grande es preguntarle qué hace para ser grande, ¿no? O sea, porque tú puedes estar chistoso, pero si no haces un buen marketing, nadie te conoce, no existes, no estás. ¿Y cómo es hacer marketing? ¿Cómo es hacer nombre aquí en Montreal, en el humor? Bien difícil, pero a la vez muy fácil, porque hay muy poca gente haciéndolo. Entonces, tú puedes hacer un buen marketing, pero tienes que cuidarlo mucho, porque Montreal no perdona, compadre. Montreal es una ciudad, a diferencia de otras, que es una ciudad que, a pesar de que parece grande, es muy pequeña y todo el mundo se conoce entre sí. Entonces tiene como el efecto pueblo, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, en donde haces un mal show, uno solo, donde te vieron 30 personas y esas 30 personas crean una ola en tu contra que hacen que 200, 300 personas después digan, ese güey es malo, no lo vayas a ver. Y eso es bien difícil. Yo lo he visto con muchos comediantes que hicieron 2 shows llenos y desaparecieron. O sea, ya hoy lanzan un show y nadie los va a ver, y me duele mucho porque yo veo que ellos intentan y no logran después despuntar, porque sus 2 shows fueron o muy agresivos o no fueron tan chistosos, pero hicieron un buen marketing. Entonces tienes que tener y no es que yo la tenga, honestamente no la tengo, porque esta carrera también viene mucho de la improvisación y de lo que te vas encontrando en el camino y las pocas o muchas herramientas que tengas a la mano, más los contactos, la verdad. ¿Para qué le vamos a hacer ahí? Hay que ser honestos. Entonces, dentro de estas herramientas que te vas encontrando en el camino, tienes que saber utilizar tu marketing de la manera correcta, pero hacer un show de calidad. Porque si haces un muy buen marketing, pero el show de calidad que entregas no es la correcta o la que esperaba la gente, lo que decías afuera de los micrófonos, que lo emularé otra vez, que decías que las expectativas a veces de un show, que pues uno viene, pues se cruza de brazos y pues hazme reír, ¿no? Pagué, aquí estoy sentado, ya hiciste que salí del invierno, aquí estoy, órale, hazme reír. Ese bloqueo, ese romper el hielo es bien difícil y lo tienes que saber hacer. Entonces, si no lo sabes hacer, te vas y la gente se bloquea y pues, lo primero que haces es, o sea, el comediante es muy malo, no lo veas. Y eso se replica en más personas, y como Montreal no es tan grande, sí te afecta y te puede afectar varios años hasta que te quites ese estigma.
Y ya has llegado al momento en que te conoce tanta gente que llegas por la calle y dice, hey, Luchito Pelón, cuéntame un chiste, hazme reír. Sí me ha pasado, fíjate que me ha pasado en varias cosas. O sea, me ha pasado, por ejemplo, en el metro, que ando en el metro y gente me ve y me golpea la calva así. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, pelón? Ay, ¿qué onda? ¿Quién eres, güey? ¿No? O sea, ¿qué te pasa? De repente siento que cuando uno se dedica a estas cosas, sobre todo yo que tengo el podcast, el programa de radio, la gente te escucha y te lleva con ellos a su vida, ¿no? Entonces, seguramente hay gente haciendo del baño conmigo y escuchando mis estupideces. Entonces estás en un momento muy íntimo con la gente y la gente te toma como parte de su vida. De modo que cuando te conocen, ellos sienten que sí te conocen y que eres su amigo, pero pues uno todavía no tiene el gusto de conocer a las personas y a veces es incómodo, pero yo soy muy amable. O sea, yo siempre soy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Chido. Sí me ha pasado varias veces, pero tampoco creas que tanto. Hay mucho que trabajar todavía, hay mucho que darse a conocer. Sin embargo, sí me he dado cuenta, sobre todo el año pasado y este año, que creo que sí hay más gente que sabe quién soy, ¿no? Sobre todo en otros países, que me ha sorprendido, por ejemplo, la comunidad chilena. Me conocen muchas personas de la comunidad chilena y se los agradezco mucho porque es muy interesante y es una comunidad muy grande y muy activa aquí en Montreal. Los colombianos igual, tengo mucha gente que me sigue de Colombia, de Venezuela, entonces eso es muy lindo. Sí. Bueno, antes de continuar, para evitar que YouTube nos corte la conversación en pleno momento épico, vamos a hacer una pausa un momento y ya regresamos para que vamos a hablar de un proyecto interesante que tienes y nos cuentas más sobre él. Claro que sí. Luchito, eres refugiado. Sí, señor. Y tienes un show que se llama Refugiado. ¿Cómo nace este proyecto? Pues justamente de la sátira de todas las estupideces que vives cuando estás refugiado. O sea, ser refugiado en Canadá y seguramente en otros países es estar en la inestabilidad total en todo momento. Nunca sabes si te vas a quedar o te vas a ir. Nunca sabes si tu trabajo te va a durar 1 mes o 2 meses, 3 meses, 4 meses y te van a pagar los que te pagan en cash. Es una cosa horrible. Es el máximo estado de supervivencia, güey. Y es algo que tristemente muchas personas vivimos. Y es un dolor fuerte que tienes que trabajar. Y yo creo que la mejor manera de trabajar los dolores es riéndote de ellos. Entonces mi show de refugiados surgió justamente de ese dolor de todos los migrantes. Y no quiero decir que las cosas que yo viví las vivieron muchos migrantes, porque posiblemente vivo en algunos privilegios que mucha gente no tenga y seguramente tengo muchas carencias que mucha gente nunca ha tenido tampoco, pero no es una competencia de ver quién tuvo más o menos, ¿no? O sea, realmente solamente es un tema en donde yo viví algunas cosas que creo que mucha gente también vive y pues decidí reírme de eso y pues lo hicimos un especial que se hizo en el teatro del College Maisonneuve y pues mi sorpresa fue que hicimos un sold out hermoso. Pues ¿qué será? Como en 20 días y bueno, creo y si sí me estoy equivocando pido una disculpa en cámaras, pero creo que soy el único comediante hispano local de Montreal que ha llenado un teatro. O sea, de todos los locales se han presentado con otros comediantes que han llenado de manera con gente famosa teatros, pero solo un especial local en español creo que todavía nadie lo hizo. Entonces tuve la suerte de hacerlo yo. Y en este show, por ejemplo, ¿qué es lo que tú hablas? ¿Cómo manejas este show? ¿De qué temas hablas? Porque hay mucha gente que en este momento nos está escuchando y son refugiados. Sí. ¿Qué temas tocas? Pues hablo de muchísimas cosas. Hablo, por ejemplo, de la vida cash, de cómo la gente no te pagan y les vale mal, no te contestan el WhatsApp, te bloquean y tú todavía estás ahí como esperando que pasen por ti para ir a trabajar. También hablo de cómo es el choque cultural entre las mujeres latinas y las mujeres quebecuas. Y de cómo, pues, la mujer latina estando aquí es como se vuelve súper, 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 súper supreme. Y tú la sigues viendo igual que en Latinoamérica, pero y a la quebeca la ves imposible. O sea, como que es difícil. Si tú vieras a la quebeca en Colombia, sería una mujer imposible. Pero la ves aquí y ella te habla a ti. Y ella te liga a ti, ¿no? Y ella va y te propone que tengas sexo esta noche. Y la colombiana se vuelve más complicada estando acá. Cuando allá en Colombia está más fácil, ¿no? O en México, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de eso me río mucho.
Me río muchísimo también del tema de cómo uno se va de fiesta. Las fiestas en México, en Colombia son hasta las 6, 7 de la mañana del otro día y aquí sacan a las 11 de la noche, ¿no? O sea, cosas así, me río muchísimo de eso. Me río también mucho de los temas burocráticos, de cómo tardan años luz los papeles, ¿no? Cualquier trámite que hagas tarda muchísimo y que no hay manera de acelerarlos, ¿no? En nuestros países uno hay un billetito, una llamadita, todo se arregla rapidito, pero acá no hay manera. Acá no hay manera. También me río mucho, por ejemplo, pues de los policías y las policías, ¿no? Que son hermosas, parece que les hacen casting porno, ¿no? Entonces... Es como, exacto, es como no sé, ahí como si alguien les hiciera un casting, porque tienen un cuerpo hermoso y físicamente son maravillosas las mujeres policías y los hombres también. Sí. ¿Alguna vez durante un show has tenido algún problema por algo que has dicho? ¿Alguien se ha sentido mal? ¿Te han Sí, hecho fíjate, reclamos? sí. Fíjate que conté un chiste en el show de Sofía Niño de Rivera, que era en el Teatro Rialto, y alguien lo hiló con que yo estaba atacando a la comunidad LGBT, lo cual eso no es verdad, porque pues la producción de Sofía no tuvo ningún problema y ella sí, totalmente inclusiva. La producción misma, que eran los chicos de Bocadillo, con Laura de Russo, que le mandamos un saludo, y Marco, y yo hice un chiste que para mí en el escenario pasó desapercibido, pero al otro día del show me habla Laura preocupadísima y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de recibir una amenaza del grupo de LGBT y te quieren demandar. Entonces, por favor, no vayas a subir los videos cuando cuentas ese chiste en especial, porque la van a hacer en grande y ya están juntando las firmas y tal. Entonces quiero ver si pides una disculpa y tal. Y yo me puse muy nervioso. Laura también se puso muy nerviosa. Borramos algunos videos que ya estaban en la nube. Y esa estuvo fuerte. O sea, sí, yo me bajé del escenario y dije, no pasó nada. Pero sí, eventualmente al otro día me llamó Laura, ¿no? Y luego en otro show estábamos de gira. Y entonces me pareció chistoso hacer una broma sobre una persona de color. Que no se veía muy, o sea, ya sabes que cuando estás en el teatro, ahí tienes una luz de frente y en el en el público no se nota muy bien la gente. Pero él se veía solo cuando se reía, ¿no? O sea, se le veían los dientes blancos completamente y lo demás no se veía. Entonces se me ocurrió hacer una broma de esto, que hoy lo veo como una broma muy gratuita y muy babosa de mi parte, que no la voy a repetir porque quiero que monetices este video. Entonces, no debí, y lo acepto, y yo le pedí la disculpa a él, pero sí hice una broma muy gratuita y muy innecesaria, y creo que fue un error, y se paró y se fue. No es que se haya ido, sino que se salió como tantito a la puerta de afuera, y su esposa se paró y se fue también. Y cuando terminé el show, regresaron y sí, o sea, estaban muy estresados y muy enojados por lo que yo había dicho. Y les pedí una disculpa, pero sí, estaba como, ¿qué pasó? Perdonen. Pero son cosas que de repente pasan en el calor del escenario y que no razonas y después, ya que te bajas en seco, dices, no debía haber dicho eso, güey. Y bueno, por ejemplo, he tenido mi exnovia, por ejemplo, me peleé varias veces con ella por chistes que llegué a hacer en comedia. O incluso en el programa de radio, güey. Sí. Pero, ¿cómo, por ejemplo, puedes manejar tú en una situación como esas cuando, pues, es tan frágil un momento de eso? En cualquier momento puedes decir algo que molesta a alguien. Y hablando, por ejemplo, de Sofía Niño, Sí. a veces cuando yo la escucho es muy chistosa, pero a veces pasa esa línea que uno dice la pasó, pero la gente lo toma bien. Lo que pasa es que, y yo lo he visto con muchos comediantes, y en realidad esto tiene una explicación psicológica, y es, si a ti te cae bien la persona, no te ofendes. Pero si no te cae bien, te ofendes, y mucho. Entonces aquí viene un juego que es el efecto halo en la psicología. Que cuando una persona es bonita, amable, tiene una buena energía, como que se la dejas pasar. Ah, mira qué linda la niña que se equivocó y dijo tal cosa, ¿no? No pasa nada. Pero es el efecto halo. En realidad es que sí está diciendo algo atroz. Sí. Pero lo dice una persona que no te caiga bien o que no se vea bien físicamente, problemón, y lo incendian vivo. Yo creo que a Sofía le pasa mucho eso. Pero no te creas, ella se ha metido en varios problemas, sí, pero serios, por lo mismo, porque también representa a una parte de México que no es la mayoría.
Ella es una niña gomela, como ustedes le llamarían. En México le decimos fresas. Y pues no es la mayoría del país. Entonces no creas. Ella es una comediante muy grande, evidentemente, pero no creas que tiene tantos seguidores, porque hay mucha gente que la ve justamente como una mujer privilegiada, ¿no? Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de tu proyecto. Sí. El que haces en radio, ese podcast que tienes con un grupo de amigos. Cuéntanos de qué se trata. Fíjate que es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en Canadá. Es un programa de radio muy interesante que lleva aproximadamente unos 3 años y medio al aire, que se llama Notinsólito. Y realmente fue un error. O sea, fue una cosa que no sé cómo pasó, pero pasó. Voy a volver a lo mismo. Me pasó lo mismo de este gato que estaba en el callejón ahí en la calle y de repente acabé con un programa de radio conduciendo con 2 personas impresionantemente talentosas. Yo trabajaba en una empresa de carne, era carnicero, y entonces estaba yo en la depresión total. Porque empezábamos a trabajar a las 4 de la mañana, eso quiere decir que me paraba yo como a las 2:30, 3 de la mañana para irme a trabajar en la madrugada, no veía el sol y salía de trabajar como a las 3 de la tarde, perdón. Entonces, en invierno, a las 3 de la tarde ya es de noche entonces ya no ves el sol tampoco. Entonces pasé un tiempo de mi vida así y un día le dije a Dios, o mándame un trabajo que me guste porque esto no es vida, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, y ganas bien siendo carnicero, digo, tampoco millonario ni nada, pero tienes bien para vivir y demás, pero, híjole, un trabajo, pues sí, con mucha sangre, literalmente. Y entonces, una cosa así de locos que dices, ¿qué onda con esto, güey? Y entonces, una frase que te voy a decir mucho, imagínate que, o qué pasaría si yo en mi cabeza me contrataron en un programa de radio en español en Montreal, porque yo hice radio toda mi vida en México. Y entonces yo pensando, ay, que estaría padre, que no sé qué. Entonces un día saco el celular y abro y decían así, un comercial en español, se busca locutor hispano de tal a tal edad, y era todo mi perfil. Y veo la dirección y era el edificio de enfrente de mi casa. Y dije, ¿qué es esto, güey? Y yo dije, Dios mío, ¿dónde está la cámara escondida? ¿No? O sea, porque esto evidentemente es una broma. Y no. Entonces voy, toco la puerta, me abre el dueño y me dice, ven, pasa, hacemos la prueba. Y me dice, ¿cuándo empiezas? Puedes empezar el lunes. ¿Qué? ¡Wow! Y así fue como empecé en ese proyecto, que no es Notinsólito, sino que era otro proyecto donde conozco a Paola Saavedra. Entonces llego yo, me presento a trabajar y Paola Saavedra era la locutora estelar del programa donde me estaban contratando. Entonces llego, me siento, empiezo a platicar con Paola, nos caemos bien, hacemos el programa, un clic profesional inmediato. Duramos, no me acuerdo cuánto tiempo duramos en esa empresa, pero duramos un tiempo. De hecho, pasamos prácticamente toda la pandemia juntos trabajando en ese proyecto de radio. Y eventualmente se disolvió ese proyecto, se acabó. Yo después genero otro proyecto, se llama El Reportero Oculto, del cual vamos a hablar más adelante. Y eventualmente, como ya había hecho yo radio, ya había hecho 2, 3 cosas, gano los Latin Awards Canadá con el proyecto del Reportero Oculto. Uh-huh. Y el que hace los premios de los Latin Awards es el director de la estación de Radio Centreville 102.3 FM. Entonces, cuando gano, sí, por ahí de alguna manera movió ahí sus dardos. Y entonces me buscó y me dijo, oye, te quiero ofrecer un programa de radio, vente, vamos a platicar. Y entonces un día me habla para ir a una junta y no era junta, me pone al aire. Y entonces eso fue en 2022 y empezamos en el programa 2022 con unas personas que me acompañaban, duraron como 3 días y entonces luego se fueron y le hablé a Paola Saavedra. Le dije, Pau, tengo un programa de radio, necesito invitarte. Y entonces estábamos como con el tema de qué vamos a hacer y tal, y ella era periodista, le gustaba dar noticias, a mí también me gustaba hacer comedia de las noticias, y entonces yo hacía en México un programa que se llamaba Sin Censura, donde dábamos noticias y lo hacíamos de manera cómica sin censura. Y así fue como eventualmente propuse que el nombre fuera Notinsólito. El director le gustó el proyecto y lo empezamos a llevar a cabo Paola Saavedra y yo. Y ahí empezamos a subir amigos que luego después se bajaron, pero siempre nos quedamos Paola y yo. Entonces, ahora en este momento la alineación es con Guillermo de Jesús.
que es un asesor inmobiliario cubano impresionante, que el tipo es buenísimo para hacer también estos temas de la radio. Y Paola Saavedra, que bueno, pues una periodista pues de alta categoría, pero también muy interesante porque le juega a la comedia y le juega a la broma y tal. Y pues analizamos las noticias muchísimo, lo hacemos de manera burda, lo hacemos de manera satírica, soez, y nos reímos de problemas culturales, sociales, políticos, económicos, y pues realmente es una mirada extraña al mundo, y vuelvo a lo mismo, es muy de mi esencia, ¿no? De esta forma de ver el mundo que pues, estoy medio raro, yo lo sé, pero pues se puede hacer dinero de eso, ¿no? De la desgracia. Bueno, Luchito, vamos a hacer otro corte aquí para que estas publicidades de YouTube no nos corten en toda la mitad de la conversación y ya regresamos nuevamente. Claro que sí. Luchito, ¿y el proyecto de El Reportero Oculto, de qué se trata? El Reportero Oculto empezó siendo una broma en donde yo en medio de la pandemia quería hacer una sátira cómica de toda la gente que hacía teorías de conspiración en la pandemia, que eran muchos que parecían loquitos, ¿no? Ahí salieron varios, una colombiana que me acuerdo mucho que se llamaba Mafe Walker, que decía que hablaba con los extraterrestres, ¿no? Y le decía, Gary, es una loquita. Y hay varios en el mundo, ¿no? O sea, en México había muchos también, Carlos Trejo, y que hablaba con fantasmas y tal. Entonces yo quise hacer una sátira cómica, pero la hice tan bien que me di cuenta que la gente no se estaba riendo, sino que estaba creyendo lo que yo estaba diciendo. Entonces continué con la broma sin avisar que era broma. Y lo hice con documentales y lo hice con pruebas, pero eran antidocumentales en inicio. Pero ya después me di cuenta que había una capacidad grande para hacer documentales con data real y periodismo real, y dejé de hacer bromas. Y lo empecé a hacer de manera seria y empecé a tener muchos seguidores. Y empecé a tener gente que me seguía de todas partes del mundo. Mandé a hacer una máscara que me tapé la cara con unos lentes especiales. El estilo se llama Extreme Punk, no sé si lo ubicas, que es como gente del futuro que viaja al pasado. Entonces es un juego ahí interesante ahí googleenlo, el Extreme Punk, es algo que está muy de moda en Estados Unidos. Y entonces de esa manera fue que creé al Reportero Oculto. El Reportero Oculto es otra parte de mi personalidad, en donde soy mucho más analítico, mucho más confrontativo, mucho más realista. No soy tan bromista, pero eventualmente se me sale una que otra broma, pero ya más inteligente y más persuasiva. Y te digo, abandoné la comedia en ese proyecto y lo volví ya algo mucho más serio. Y cuando me di cuenta, pues se me salió de control. Y bueno, pues básicamente es justamente esto, como analizar lo que pasó, contárselo a la gente con palabras simples y hacer un poquito de comedia persuasiva, que si te das cuenta y le quieres poner atención, es comedia, pero si no, no es comedia, es realidad. Pero es tan real que te da risa porque es incómodo, ¿no? Entonces, es muy interesante. El Reportero Oculto juega mucho con las palabras, pero sí no es comedia para cualquiera. Es comedia para gente con libros y para gente que pues puede tener otro tipo de perspectiva del mundo, ¿no? Pero sí, es el Reportero Oculto, un personaje. Bueno, y por ejemplo, alguien que quiera ver ahorita, no sé, alguien quiera seguir tu carrera, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, estoy en Instagram como @LuchitoPelón y en todas como @LuchitoPelón, ¿no? O sea, estoy en TikTok @LuchitoPelón, en todos lados. Y en YouTube estoy como @El Reportero Oculto, también en Instagram y así. Y también estoy como Notinsólito, que es el programa de radio donde nos van a ver. ¿En qué emisora sale? En el 102.3 FM todos los lunes a las 9:30 de la noche hasta las 11 nos quedamos. Y bueno, pues es una mirada divertida al mundo. Como te digo, es un programa en donde nos reímos muchísimo, hacemos muchas bromas. Y es un grupo bien interesante porque los tres son personas. Guillermo es una persona muy profesional en lo que hace, es un corredor inmobiliario que lo hace muy bien, pero digamos que ese es su hobby, y entonces como que se quita el saco y deja como la seriedad, y entonces empieza a decir una sarta de estupideces en el programa. Y Paola también, ¿no? O sea, Paola, que es como esta niña súper gomela y súper fresita y como delicadita, y la escuchas decir una sarta de cosas que dices, no puede ser que eso haya salido de esa boquita, ¿no? O sea,
Pero es parte del aderezo de la diversión que tiene ese programa. Y fíjate que hace poco alguien me preguntaba, ¿no? Que cómo es que había yo trabajado tanto tiempo con Paola. Ya tenemos 7 años trabajando diferente tipo de proyectos. Y me preguntaban por qué había trabajado tanto tiempo con ella y no con otras chicas. De entrada sí lo intenté. O sea, de entrada sí intenté trabajar con otras chicas. Pero en Paola encontré esta única cosa que ella tenía, que era como pasar de estar de princesa a lo más ñero posible y salir ilesa y volver a salir con clase. Lo intenté con otras chicas y todas ofendidísimas. ¿Cómo dijiste eso? No, yo no voy a leer eso en el guión. No, que va. Sí. Y Paola simplemente decía, órale va. ¿No? O sea, y así en eventos, en fiestas, en festivales, en programas de radio, en bromas por teléfono que hemos hecho, y nunca tiene como este acto de, ay no, eso yo no lo hago, muy gomelo, ¿no? Entonces, ella, a pesar de que sí es gomela, como que tiene una categoría ya implícita que ella misma no tiene por qué demostrarle a nadie que la tiene, simplemente la tiene y ya. Lo mismo Guillermo, es alguien que tiene la categoría, tiene la educación, es profesional y no tiene ningún arrebato en bajar, demostrar que puede jugar el pueblo, también patear unas piedras y regresar otra vez, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es el sello del programa, en donde podemos subir y bajar a ton y son de lo que queramos decir. Entonces, muy interesante, nos reímos de política, tenemos un cuarto locutor que se llama Petro, nos lo amamos. Es muy bueno en sus comentarios y un gran comediante, Petro, lo queremos mucho. Entonces lo ponemos mucho en el programa porque está muy chistoso. Bueno, ¿y alguna vez has pensado en hacer humor en francés, en inglés? Fíjate que sí lo he pensado, pero estoy todavía muy lejos, yo creo, para poderlo hacer porque a pesar de que hablo los 2 idiomas que has mencionado, no tengo todavía como mi misma personalidad y ese es mi problema. Entonces, la personalidad es muy importante. Entonces, si yo pudiera tener el mismo saborcito que tengo en el español, el manejo de palabra y esta agilidad que de repente subes y bajas en el francés o en el inglés, ya lo hubiera hecho, pero todavía no llego y es una etapa que cuesta regular. De hecho, algo que no te dije es que cuando yo llegué a Canadá, me tardé como 3 años en volver a la comedia, porque yo entendía que había que analizar a la sociedad y había que analizar todo antes de subirse a un escenario a decir lo que uno cree que va a estar chistoso, porque no siempre lo que crees está chistoso. Entonces yo me tenía que asegurar que lo que yo veía estaba chistoso para poderlo decir arriba de un escenario. Y me tardé 3 años analizando, estudiando, viendo, hablando con gente y haciendo como una especie de pruebas para ver si sí estaba chistoso. Y un día pues, decidí hacer la prueba y que sí estaba chistoso. Y ya hice una gira nacional y todo, estuvo chido. Bueno, pues de verdad que ha sido un grato placer haberte tenido aquí, tomarnos este café. Buenísimo. Y pues la verdad te deseo éxitos. Muchas gracias. Y Cris, que pues puedas hacer reír a muchos latinos aquí. Ojalá, y si no, mira, que se la pasen bien. O sea, yo creo de verdad que la frase de mi vida, si es que fuera una serie, yo le pondría, imagina que, ¿no? Y tú, imagina que, y pásatela bien. ¿No? ¿Qué pasaría si, no? Y por eso mismo te traje un regalito, ya que aquí tienes esto que es un cafecito. Es una frasecita en inglés que es Imagine Thinking. Entonces aquí está para que te eches tu café y la guardes. Y bueno, gracias. Sí, imagínalo. Imagina, ¿qué pasaría si, no? O sea, estaría chistoso, ¿no? Pues sí, la verdad uno a veces en este país donde hay mucho frío, hay mucha oscuridad a veces en el invierno, pues hay que pasarla chido, como dicen ustedes los mexicanos. Exacto, ¿no? Bacano, hay que pasarla chévere. Chimba. Una chimba, sí. Sí, y sobre todo en estos países que la verdad es como una ruleta rusa, a veces estás arriba, a veces estás abajo, como que no hay que perderle el miedo, ¿no? O sea, imaginar y en algún momento pues tal vez sí pasa lo que estás imaginando, ¿no? Y la broma de la vida se hace, güey. Y sí se ríe Dios de ti, ¿no? Y entonces dice, ¿y te acuerdas que no te estaba yendo bien? Pues ya te está yendo bien, era broma, ¿no? Entonces, hay momentos malos y hay momentos buenos, ¿no? Entonces, solo imagina qué pasaría así.
Pues sí, imagínense qué pasaría si ustedes se suscribieran al canal. Así es. Imagínense. Así es que bueno, ya saben, vayan denle en el hype, una nueva cosa que YouTube sacó para que suba los videos, hypee el video, ayúdenos con sus comentarios, suscríbase, que es importante para que nosotros crezcamos también, ¿no? Así es que muchas gracias por estar con nosotros hoy. A Luchito, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitar. Sígalo en las redes sociales, aquí en la caja de descripción dejamos todos los datos de Luchito para que lo sigan y nos vemos la próxima semana. No olviden que este episodio ha sido con el patrocinio de Café y Aróm, que nos trae el mejor café de Colombia aquí para que podamos disfrutar cuando hay frío, pues un buen café. En verano también, ¿no? Porque sí, todo el tiempo el tomamos café es para ponerse vivo, porque Sí. si no uno no despierta, ¿no? Bueno, y también estamos con el patrocinio de Informatic Bluetech, centro de reparación autorizado de Apple en la Ribera Sur de Montreal. Si tienen algún problema con sus equipos Apple, pueden ir y visitarlos. Aquí les dejamos también toda la información de ellos. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales, Un Café con Cristian Rex. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.